Reciban un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Vamos a hacer la revisión de las orientaciones exclusivas para educación primaria correspondiente a la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar de agosto de 2023. La dinámica será ir lo más fluido posible, es decir, no vamos a leer los textos que van apareciendo. Si usted quiere ponerle pausa para mayor atención adelante o puede abonar para las condiciones en que podría liberarse esta presentación libre de fondos para su edición libre. Bien, comencemos con que el documento tiene una presentación y de esa presentación rescataremos lo siguiente que se encuentra en el tema número 1 de Nueva Escuela Mexicana del Plan 2022, que esta propuesta curricular acoge la problematización de la realidad como estrategia central, además de situar los procesos formativos en los contextos. Para esta fase intensiva, el eje temático es el conocimiento de los nuevos libros de texto gratuitos y su uso como materiales educativos y nos presentan 6 atributos sobre ello. Además, nos indican que constituyen uno de los puntales de nuestro sistema educativo. Bien, tenemos una agenda de trabajo para los 5 días. Estos son los propósitos que se tienen para cada uno de ellos, no sin antes la sugerencia de que se destine el 80% del tiempo a los propósitos de las sesiones y el 20% a las actividades de organización. Hay una puntualización sobre los días 24 y 25 de agosto en que se estarán realizando las sesiones del Comité Participativo de Salud Escolar y las jornadas de limpieza en la escuela. Bien, pues estos son los propósitos de cada sesión. En la 1, analizar los elementos que integran los LTG. En la número 2, analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto en los distintos escenarios. En la sesión 3, esbozar algunas posibilidades de uso de los LTG para enriquecer el programa analítico, la planeación didáctica y la evaluación formativa. En la número 4, avanzar en la planeación didáctica del primer mes, ya incorporando evaluación formativa. Y en la número 5, construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa. Bien, pues esto es lo que se tiene como agenda y ahora sí vamos a dar paso a el propósito general de toda esta fase intensiva, que es identificar el vínculo entre los libros de texto gratuitos, el Plan de Estudio 2022 y los programas sintéticos y analíticos, con la intención de reconocer su función y características para explorar sus usos. Los propósitos específicos son cada uno de los que vinieron apenas hace unos instantes, cada una sesión. Ahora sí, comencemos con las orientaciones en la sesión número 1, que al comenzar hay que observar videos, como es costumbre, la bienvenida al ciclo escolar 23-24 y la presentación de la nueva familia de LTG. Indican que es fundamental su revisión y además que es necesario diseñar alguna estrategia que permita una difusión amplia de sobre todo el segundo video con los integrantes de la comunidad escolar. Y bien, pues este es los insumos, todos los videos que se requerirán, los dos ya mencionados. Además, hay que considerar 4 más, que es sobre los libros de texto gratuitos en voz de innovadoras e innovadores, fase 3, fase 4, fase 5 y además en voz de sus artistas creadores. Sobre las fases ya pueden encontrar en este canal un video que los reúne a los 3 en uno solo para que no los tenga dispersos. Por último, libro de texto gratuito de las fases 3, 4 y 5 disponibles en la dirección que viene en pantalla. Ahora sí, después de eso, esto es todo lo que habrá que hacerse en la sesión número 1. Vamos a ver cada una de ellas. Hay que comenzar examinando los libros de texto gratuito de una manera detallada y concentrarse en aquellos libros que más les interesen. Además, hay que escribir aquellas cosas que pues, les son para ustedes relevantes y se va a reservar para más adelante, se va a utilizar. Hay que revisar los libros en sus escenarios, proyectos de aula, proyectos escolares y proyectos comunitarios, además de leer la sección Conoce tu libro. Aquí hay que explorar de todos estos identificar lo siguiente, lo que tenemos en la nubecita color fuchsia, las características generales, la organización y otros elementos que puedan ser relevantes. Después vamos a revisar los libros Nuestros Saberes, múltiples lenguajes, trazos y palabras, primer grado, cartografía de México y el mundo para el caso de cuarto, quinto y sexto, y Nuestros Saberes, México, grandeza y diversidad en cuarto, quinto y sexto de primaria. Después, identificar, este trabajo será en equipos, características de esos libros y la manera en que pueden vincularse.
con los libros de proyecto. Todo esto tiene una finalidad, que es que se puedan estar utilizando a lo largo del ciclo escolar en el contexto del programa analítico y de la planeación didáctica que tengan hasta el momento. Después de haber pasado por todo esto, se sugiere que se revisen los videos de las innovadoras y los innovadores, en los que quienes participaron en la construcción de los libros narran experiencias sobre su colaboración en ese proceso. Es el video que le había comentado que se tiene todo junto. Y ya que se haya hecho todo este análisis de todos estos pasos anteriores, ahora lo que se busca es que se comparta toda esta información por grado, las características de los libros de texto gratuito, y para ello pueden utilizar estrategias diversas como puede ser un organizador gráfico, periódico mural, audios, escenificaciones con el fin de socializarlo. Y bueno, después de que se haya realizado esta tarea, ahora sí hay que recuperar los escritos de un inicio para ubicar los elementos que han cambiado entre los libros de texto gratuito anteriores y los que se tienen actualmente. Para poder concluir con esta sesión, hay que revisar el video Libros de texto gratuitos en voz de sus artistas creadores. Aquí nos comparten una liga en donde incluso pues es donde se encuentran todas las orientaciones para que también consideren la revisión de las conferencias de prensa que han habido por parte de la Secretaría de Educación para poder nutrir más la información con relación a los libros de texto gratuito. Cambiamos a la sesión número 2 que tiene como propósito analizar las metodologías y la estructura didáctica de los proyectos que integran los libros de texto de los escenarios aula, escolares y comunitarios. Tenemos tres insumos, perdón, el plan de estudios 2022, los programas de estudio, que son los sintéticos de las fases 3, 4 y 5, además de los libros de texto gratuito de las mismas fases, y los puede encontrar en la página de la Conalitec, que es la dirección que se encuentra en pantalla. Este es el contenido de la sesión número 2. Lo que habrá de hacerse es continuar con el reconocimiento de los libros de texto gratuito para identificar cómo están presentes los elementos curriculares del Plan de Estudios 2022, esos que usted puede ver en la nubecita en color fuchsia. Asimismo, pues habrá que también revisarse las metodologías que están presentes, las cuatro que ya hemos conocido, y cuál es la estructura didáctica de los proyectos. Después, por último, habrá que identificarse cómo se expresa la evaluación formativa en los libros de proyectos de los tres escenarios, aulas escolares y comunitarios. Con base en todo esto, se sugiere que se prepare una exposición apoyándose con algún material donde se recupere de los libros de texto gratuito todos los elementos de la estructura didáctica y la evaluación formativa. Después cambiamos a la sesión quizá más laboriosa de todas, la sesión número 3, que tiene como propósito esbozar algunas posibilidades de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico y al diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa para el ciclo escolar 23-24. Estamos viendo 5 insumos: plan de estudio 2022, los programas de estudio, que son los sintéticos de las fases 3, 4 y 5, los libros de texto de las mismas fases, ya en la dirección que se había mencionado anteriormente, el programa analítico de la escuela y, por último, el ejercicio de planeación didáctica que se elaboró en el taller intensivo a final del ciclo escolar 22-23. Este es el contenido para la sesión número 3. Lo que vamos a hacer primero es este rescate del programa analítico y la planeación didáctica inicial del taller intensivo de final del ciclo escolar pasado. Habrá que volver a dar esta revisión al programa analítico con los elementos que se tienen ahí en la nubecita cuadrada en color azul oscuro, verificar que se haya realizado de esa forma. Después, eso es lo que estamos aquí. Después habrá que hacer una revisión de los 3 libros de los escenarios, aulas, escolares y comunitarios, que están organizados por campos formativos. Hay que elegir cuáles son los que consideran más pertinentes de acuerdo con el programa analítico que elaboraron.
Esto con el fin de que se realicen los ajustes necesarios todavía tanto a los proyectos como al programa analítico de la escuela, con base en todas las referencias que conllevan al programa analítico. Recuerden que esto es parte del proceso del codiseño. Y lo que se puede hacer es utilizar la planeación didáctica inicial, la que viene del taller de final del ciclo, y retomar algunos contenidos, algunos PDA del grado en el que van a trabajar, y después de ello revisar los proyectos que se proponen para dicho campo en los tres libros. De esa manera se pueden seleccionar aquellos que consideran son pertinentes para trabajar con esos contenidos y con esos PDA. Todo esto que se está haciendo hasta este momento pertenece a una zona de vinculación, que esto permitirá avanzar hacia la planeación didáctica, ya que ella deberá de incluir tanto los contenidos o los PDA y el uso de libros de texto, así como las metodologías y la evaluación formativa. Entonces, todo este paso es parte de esta vinculación de todos los elementos necesarios. Después se sugiere o se propone una presentación de este análisis que incluya todo esto que usted ve en la nubecita de color gris oscuro, sobre cómo están los exarticuladores, relación con proyectos, la vinculación que mencionamos, las metodologías. Después vamos a encontrar que se revise libros sin recetas para la maestra y el maestro de la fase número 3, especialmente en los apartados en los que usted puede ver ahí el texto en color azul, así como en las páginas, ya que habrán de encontrarse elementos que consideren aportan al desarrollo de su planeación didáctica. Y después, finalmente organizados por grado, elaboran una propuesta de planeación didáctica mensual o reformulen la que realizaron en el taller de julio, que considere los elementos que usted ve ahí abajito del grafiquito donde dice mensual, sobre los contenidos, PDA, proyectos, las actividades, la introducción de los libros y el resto que vienen ahí. Así es como se termina la sesión número 3. Pasamos a la 4, que tiene como propósito avanzar en la planeación didáctica del primer mes del ciclo escolar e incorporar las acciones de evaluación formativa. Tenemos estos insumos, el plan de estudios 2022, los programas sintéticos de las fases 3, 4 y 5, programa analítico de la escuela, el ejercicio de planeación didáctica que se hizo apenas en la sesión número 3, los libros de texto de las fases 3, 4 y 5 que están disponibles en la página que viene en pantalla. Bien, aquí lo que se busca, esto es lo que hay que hacer, avanzar en la planeación didáctica mensual y socializarla. Pero aquí es importante que se dé cuenta de este vínculo que se mencionó en la sesión 3, es decir, que esté el programa sintético, el programa analítico, planeación didáctica, la evaluación formativa y por supuesto el actor estelar, libros de texto gratuitos. Aquí vemos una representación gráfica cómo debe de incluir todos estos elementos, dicha planeación, para que una vez que se termine hagan una retroalimentación en colectivo, en esa socialización, para poder nutrir y fortalecer la planeación didáctica. Y finalmente llegamos a la sesión número 5, que tiene como propósito construir colectivamente una postura crítica del proceso de transformación educativa y el fortalecimiento de la escuela pública para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Encontramos 5 insumos: la Constitución Política, Ley General de Educación, Plan de Estudios 2022, programas sintéticos de la fase 3, 4 y 5, ahí dice 2, y el programa analítico. Bien, pues este es el contenido de lo que habrá de desarrollarse en la sesión 5, donde lo que se busca es dialogar y problematizar sobre lo que es la transformación educativa, que se puede ver reflejada en el gráfico que tenemos con los círculos, que paso a paso, pues primero fue la cancelación de la reforma educativa 2013, la reforma del artículo tercero y la Ley General de Educación, el nuevo plan de estudios, el nuevo funcionamiento de los consejos técnicos y finalmente libros de texto gratuitos. Para poder detonar la conversación, el diálogo, nos ofrecen algunas preguntas y son las que usted encuentra en la parte de la derecha en el cuadro en azul, como por ejemplo, ¿qué significa la cancelación de la reforma educativa? O sí, ¿qué consecuencias tiene el planteamiento del codiseño en el plan de estudio de la autonomía? Todas estas para que pueda fijarse una postura lo más sólida posible con relación a lo que representa el plan de estudios 2022. Adicionalmente, se pueden estar revisando las conferencias de prensa, que ya lo vimos en la sesión número 1,
para poder enriquecer entonces el contenido de las opiniones y una vez que se termine todo esto, presentar esta información, socializarla con el resto del colectivo docente a través de distintas formas, como lo puede ser un periódico mural o un díptico, un tríptico o cualquier otro material, porque la intención es comunicar la transformación educativa a la comunidad en la que se inserta la escuela. Esto lo vimos al inicio, que es necesario que ocurra esta situación. Y así estamos casi llegando al final, porque hay un aviso donde nos dicen que tengamos presente que para el proceso de evaluación diagnóstica para alumnas y alumnos de segundo a sexto grado, a partir del 8 de septiembre de 2023, podrán ingresar a la página electrónica de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico de Aprovechamiento Educativo que está en pantalla. Finalmente hay unas consideraciones para la primera sesión ordinaria y estas son las siguientes que en preparación de dicha sesión se recomienda recuperar los elementos necesarios para el seguimiento y evaluación con el fin de dar continuidad a la planeación didáctica del siguiente mes. Y nos hacen dos anuncios. En esa próxima sesión vamos a tener en conocimiento y revisión la agenda temática de cada una de las sesiones, tal como sucedió en el ciclo escolar pasado, y el aviso de que estará por salir el acuerdo por el que se establecen las normas generales para la evaluación, que entrará en armonía con la evaluación formativa que vimos en la octava sesión del Consejo Técnico del ciclo escolar pasado. Bueno, pues con esto terminamos la revisión de este documento. Como siempre, le agradezco el favor de su atención. Hasta la próxima.